Colegas, bueno, acá les voy a mostrar una técnica para hacer este corte. Una colega que está en la academia me pidió cómo puedo hacer este corte y ahí te voy a mostrar. No, ese no era, ahí va. Bien, para hacer este corte, lo primero que tenemos que hacer, bueno, va a ser la división, claramente. Y ahí vamos a ver. A ver. Bien, para hacer ese corte, primero voy a separar lo que es el sector de arriba, cúspide o coronilla o como quieras llamarle, como vos lo identifiques. Es importante hacer bien la división. ¿Por qué? ¿Y dónde voy a dividir? No me guío yo por la mitad de las cejas, por donde terminan las cejas. Me guío por la curvatura de la cabeza. Vieron que el cráneo viene recto y después hay una parte donde empieza a hacer la curvatura, donde empieza a doblar. Bueno, ahí vas a hacer la división. ¿Por qué? Porque es exactamente ahí donde cambia el crecimiento, donde el folículo deja de apuntar hacia los laterales y empieza a apuntar hacia arriba. Es muy importante eso. Entonces, toco el cuero cabelludo de mi cliente y donde empieza la curvatura, ahí voy a marcar mi primera división. Exactamente lo mismo voy a hacer acá atrás. ¿Ven? Me va a quedar una especie de rectángulo o cuadrado arriba. Eso va a depender mucho siempre del tipo de cráneo que tenga mi cliente. No siempre te va a quedar rectángulo, no siempre te va a quedar cuadrado. ¿Bien? Y no siempre la curvatura va a estar a la misma altura. A veces esa curvatura va a estar a la altura de la mitad de las cejas, cuando terminan las cejas. Eso va a depender. ¿Bien? Una vez que tenemos todo el sector dividido exactamente en la curvatura, lo que voy a hacer es separar. Voy a levantar y voy a dividir. Es un corte muy sencillo. Solamente es esta la división que voy a hacer. Una vez que tenemos separado, ponemos un brochecito ahí. Ya está. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? ¿Y por qué es importante hacer esto primero? Porque de acá va a partir el resto. Bien. Lo que vamos a hacer es, de esta unión, de este punto donde se unen las dos líneas, ahí vamos a sacar una línea recta hacia abajo. Fíjense que hay veces que esta línea recta me va a quedar atrás de la oreja, a veces me va a quedar sobre la oreja o a veces me va a quedar adelante. Eso va a depender del tamaño del cráneo de mi cliente. Vamos acá, hacemos exactamente lo mismo. Tengan siempre presente que las divisiones tienen que ser lo más exactas posibles, ¿no? Acá deberíamos de corregir esto. No me tiene que quedar como un desvío de la división, porque después eso hace la diferencia. Parece que no, pero hace la diferencia. ¿Bien? Entonces ya tengo mi sector. Bien, y voy acá atrás. Acá voy a hacer mi primer corte. Lo que voy a mostrar acá o voy a marcar acá es el perímetro. ¿Cuál es el largo que yo quiero que me quede? Si vamos de vuelta a la imagen, ven, esta chica tiene abajo de los hombros. ¿Qué quiere decir? Que lo que voy a tener que hacer es cortarle aproximadamente por acá. Bien. Si tiene mucho pelo voy a hacer 3 divisiones. ¿Qué quiero decir? Voy a hacer la primera. ¿Ven? Acuérdense de que las divisiones estén siempre lo más prolija posible. Es importante eso a la hora de hacer el corte. Ahí va. Bien. Ahí estamos. Tengo mi primera división. Y si tiene mucho pelo, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacer otra división. Exactamente lo mismo. De forma recta. Que vaya de este borde a este borde. Bien. Y ahí tengo mi segunda división de la parte de atrás. Es muy importante que las divisiones estén prolijas. Bien, ahí
Marcamos bien. Y parece que no, cuando queda así, un poquito por corregir, uno lo deja, pero después te acostumbras y resulta que cuando necesitas hacer, para cortes necesitas ser muy, muy, muy preciso con las divisiones. Así que no dejen nada por las dudas. Bien. Ahí vamos. Perfecto. Ahora, lo que voy a hacer con este primer mechón es marcar el contorno, sería marcar el perímetro que quiere. ¿Qué sería el perímetro? El largo que yo quiero que me quede. En este caso, vamos de vuelta a la imagen. Ella quiere a la altura de los hombros. Bien, sería un poquito más abajo de los hombros. Vemos acá en la imagen que no es que queda sobre los hombros, sino que baja un poquito. De la clavícula un poquito más abajo. Entonces, para hacer ese corte yo debería de cortar aproximadamente acá. ¿Ven? Sería, no voy a cortar en este caso porque la clienta no quiere cortarse, pero sí quiero mostrar. ¿Ves? Y yo siempre digo o prefiero dejar un poquito más largo de lo que la clienta quiere, por las dudas. Entonces, medimos, si tomamos de referencia donde ella quiere, quedaría aproximadamente acá. Bien, el corte puede ser que le da aproximadamente ahí, entonces bajo un poquito. ¿Ven? Y cómo tomo la referencia para poder cortar aproximadamente. Siempre sugiero un poquito más de lo normal. Hacemos mirar hacia abajo a mi cliente porque acuérdense de esta parte que es fundamental, de este cabello que nace en esta parte, ¿no? Que cuando ella hace esto, ¿qué pasa? Hace como esta curvatura, esta inclinación, entonces el cabello que nace acá es como que entra un poco, y cuando ella agache la cabeza, si yo no corto ahí, este cabello al quedar expuesto, cuando ella mira hacia abajo, van a aparecer esos pelitos cada vez más largos. ¿Bien? Entonces una forma de evitar eso es, hacemos agachar la clienta para que esta parte del cuello se estire, por decir así, el pelo se exponga, el que está acá, el que queda metido cuando la clienta levanta la cabeza y el cuello hace la curvatura, entonces no me quedan marcas. Cuando ella se peina, se plancha o agacha la cabeza, no me quedan esos pelitos larguitos. Bien, hasta ahí se entendió. Vamos bien. ¿Cómo tenemos que hacer el perímetro? ¿Cómo marcamos? Tomo de referencia, según la imagen, puedo agarrar mi peine y llevarlo para medir aproximadamente donde tengo que cortar. Y te sugiero un poquito más abajo de donde marcas. Hacemos mirar hacia abajo, peinamos y cortamos, recto. Todo en su caída natural, no traemos al centro, no hacemos esto, sino que peinamos en su caída natural y cortamos ahí, acá y acá. Bien, una vez que tenemos marcado el perímetro, ya después de lo demás es súper sencillo, porque lo que vamos a hacer es seguir la guía de nuestro perímetro. Vamos a soltar la segunda capa, vamos a peinar y vamos a cortar exactamente de donde quedó el otro, un poquitito más abajo, un poquitito, pueden medir con la tijera, ¿ven? Imaginemos que acá está el cabello que termina, el corte que hice primero, entonces lo que voy a hacer es medir con la tijera y voy a cortar ahí abajo, bajo un poquito más y ahí corto, siempre en su caída natural, que quiere decir donde cae el cabello, no hago traslados, corto y corto. Bajo a la segunda capa de arriba, voy a hacer exactamente lo mismo. Corto, corto, después me voy al lateral. Y acá hay un detalle importante. ¿Podría dividir el lateral? Sí, pero como el cliente quiere como un rebajado en la parte de adelante, no va a ser necesario dividirlo porque el movimiento le va a dar la capa de arriba. Entonces yo necesito que me quede con movimiento, entonces no necesito esa precisión del corte recto y no voy a necesitar dividir en 2 o en 3. Porque si yo quisiera recto, que me quede pleno un solo corte, lo que debería hacer acá es, para tener mayor precisión, dividirlo en 2 partes y cortar por secciones. Pero como esta parte va a tener movimiento, lo puedo cortar entero. Nuevamente divido y corto en su caída. Acá ya tenemos corto, ¿verdad?
Entonces peino en su caída natural, tomo de referencia la parte de atrás y corto. Voy con el otro sector y corto. Exactamente lo mismo vamos a hacer de este lado, colega. Peinamos, dividimos al medio, buscamos el sector de atrás para que me dé referencia y cortamos, peinamos y cortamos. Bien, y ahí me va a quedar un corte recto en la parte de abajo. ¿Ok? Vamos de vuelta a la imagen y vemos que la parte de abajo está recta, como tiene la clienta, como quiere en realidad. Ahora el movimiento se lo voy a dar con el corte de arriba. ¿Cómo voy a hacer? Ahí te muestro. Es súper sencillo también, porque lo que vas a hacer es peinar todo hacia arriba. Todo hacia arriba. ¿Ves? Vas a hacer esto, vas a peinar todo hacia arriba. Le haría falta un corte a la clienta, pero ahí va. Peinamos todo hacia arriba. A ver, que voy a mover esto. Ahí está. ¿Ves? Cuando peinamos todo hacia arriba, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar, ahí, recto, hacia arriba. Vamos a tomar un mechoncito de acá, de atrás, que es el perímetro que me va a marcar, y lo voy a cortar ahí. Imaginemos que el corte, el largo de atrás es este, entonces lo que voy a hacer es cortar ahí. ¿Ok? Esto cuando cae, fíjate, mira. Cuando cae, mira cómo va a ser el movimiento. Va a venir de más corto a más largo y va a tener continuidad con la parte de atrás. ¿Por qué busco esto? Y en la parte de adelante, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo. Pero, vamos de vuelta a la imagen, fíjense que mi clienta lo que quiere es mayor movimiento acá adelante. Entonces, voy a hacer algo parecido a esto, pero en vez de, esto me va a servir cortarlo así recto hacia arriba, cuando mi clienta quiere todo un solo largo y un poco de movimiento. Pero cuando ella quiere un poco de rebajado en esta parte de adelante, lo que voy a hacer es algo diferente. Voy a peinar todo hacia arriba, pero lo voy a ir llevando ligeramente hacia adelante. ¿Ven? Ahí. Y ahí lo voy a cortar, siguiendo la mecha guía de acá atrás. ¿Ok? Y lo voy a cortar acá. ¿Qué es lo que voy a lograr ahí? Tener mayor recorrido de la parte de atrás para que no tenga tanto movimiento en el sector de atrás, pero sí voy a achicar el recorrido en la parte del frente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo corte esto, fíjense, cuando yo corte me va a quedar bien rebajado, sería la altura del pómulo aproximadamente, van a empezar a caer las capas del corte. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, peino hacia arriba y después hago un traslado hacia adelante y lo corto, tomando de referencia el mechón de acá. Mientras más traslade, más movimiento adelante, menos movimientos atrás. ¿Ok? Y una vez que está, imaginemos que ya corté, lo que voy a hacer es peinar al medio. Una vez que peino al medio, imaginemos que ahí es el medio, voy a peinar, esto me va a quedar todo rebajadito. Y lo que voy a hacer es revisar o verificar. Peino, miro desde donde quiero que empiece el degradés o el movimiento, y lo que voy a hacer es, con la tijera semiabierta, si tengo una tijera de microdentada como esta, lo que tengo que ir haciendo es pequeños cortes, pequeños cierres para pulir. Y si tengo una tijera de filo navaja o filo dulce, simplemente voy a tener que deslizar. ¿Ok? Y a ver, vamos a ver el flequillo, cómo tiene. Hasta ahí hicimos lo que es el perímetro y lo que es el rebajado o el degradés en la parte del frente. Ahora vemos que la clienta tiene flequillo. Entonces, sería la modelo tiene flequillo. ¿Qué voy a hacer? Una vez que hice todo ese corte, voy a dividir de la siguiente manera.
Mira, ya está todo hecho, ¿no? Falta solamente el flequillo. Y ahí sí voy a tomar de referencia, lo que es las cejas, para poder cortar el flequillo. Yo por lo menos lo hago así. Bien, ¿y cuál va a ser mi referencia? Acá, donde terminan las cejas, lo que voy a hacer es imaginariamente una línea diagonal hacia el centro y lo mismo del otro lado. Voy a peinar, voy a traer y voy a preguntarle a mi clienta a dónde más o menos quiere el flequillo, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir, vamos de vuelta. Peino, fíjense que arriba me queda esta especie de triángulo, ¿no? Peino hacia adelante, de acuerdo a la altura que quiero que quede el flequillo. Le pregunto a mi cliente, imaginemos que quiere que me quede ahí a la altura de la boca. Voy a hacer lo siguiente: peino, voy a torzar, ¿ves? Me va a quedar ahí y voy a hacer este corte. Voy a agarrar y voy a cortar en forma también diagonal, pleno, pleno. Me va a quedar una especie de triángulo también el corte acá. Suelto, y eso me va a quedar con caída. Bien, vamos de vuelta, por las dudas que no se haya entendido. Peino todo hacia adelante. ¿Ok? Marco donde quiero que me quede el flequillo. Y ahí voy a hacer una torzada. Y eso voy a hacer después un corte pleno, pleno. Voy a soltar y me va a quedar como esta forma cóncava. Y el flequillo después va a quedar en caída hacia los laterales. Bien. Y ahí me va a quedar más o menos este estilo de corte. Bien. Después puedo pulir, puedo cortar en tallecitos, puedo agregarle lo que quiera, personalizarlo. Pero hasta ahí es como yo haría este corte. Muy bien, colega. Espero que te sirva y a practicar.